Noveno panel, titulado Litigios complejos y discriminación, bajo la dirección de el doctor Nicolás Papalía. Adelante. El video que se va a proyectar un video en YouTube a partir de este momento, obviamente relacionado con este panel, con la temática del mismo, que recordamos es litigios complejos y discriminación. Normas, parece que estamos repletos, ¿no? Convención, constitución, leyes provinciales, ordenanzas municipales, reglamentos administrativos, decretos, resoluciones, demasiadas normas parece haber para tener pista suficiente del cambio de los patrones culturales institucionales, ¿no? Sí, la legislación argentina es muy buena. La legislación está, lo que falta ahora es su cumplimiento. Tal vez por esto, porque no se la conoce de parte de los grupos de las personas con discapacidad que han sido invisibilizados durante mucho tiempo o no han tenido las herramientas para poder exigir su cumplimiento. Educación es el gran desafío para modificar, porque va a repercutir a las generaciones próximas. Y también algo que tenemos que ir incorporando es que la convención fue elaborada con personas con discapacidad. Y desde este reconocimiento de su capacidad jurídica con autonomía, las personas con discapacidad son parte de las decisiones, se establece así. La participación ciudadana, Tal ¿no? cual. Una y otra vez, Sí. La participación ciudadana, la consulta previa, Tal la consulta cual. concomitante con el colectivo, con el sector hacia el cual va a ir destinada la herramienta legal, la herramienta de diseño judicial, la herramienta de diseño de los gobiernos, ¿no? Sí. No es presuponer lo que los demás quisieran saber, escuchar o que pretenderían, sino acercarnos y escuchar nosotros, ¿no? Sí, A esos sí. sectores y a los colectivos. Es un lema de la convención, nada de nosotras y nosotros, sin nosotras y nosotras. Es un lema Es un muy buen resumen. claro, es un lema que tenemos que aprender en esto de la participación ciudadana. Sí, tal cual. Discapacidad y acceso a la justicia. Bueno, esto de que hablábamos de la existencia de distintas barreras en toda la vida de relación de las personas con discapacidad, también han tenido dificultades como grupo vulnerable en el acceso a la justicia. Necesitamos operadores jurídicos que sepan de legislación, conocer las discapacidades y poder brindar estos apoyos. Es buscar las herramientas para que la persona pueda ejercer sus derechos por sí mismo. La barrera actitudinal es muy importante para la construcción de una sociedad inclusiva. Está expresamente establecido en lo que se llama toma de conciencia, en el artículo 8 de la Convención, en esto de sensibilizar, capacitar, concientizar esta condición de persona con igualdad de derechos, sin discriminación. Me parece que es muy importante la línea de capacitación. Es como todo, ¿no? Algunos temas son fundamentalmente de agenda social, ¿no? En donde concurren allí tanto los estamentos públicos como los estamentos privados. Sí. Claro que en estas temáticas el principal obligado naturalmente es el Estado, porque allí no hay opción. Allí hay, por supuesto, la espontaneidad de tomar estos temas, pero la obligación también, no solamente de lo normativo, sino principalmente de la ética de los gobiernos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo al panel. Muy buenas tardes a todas y todos, a los aquí presentes y también a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión online en el resto del país y también en demás países de la región y del mundo. Quería comenzar, como es costumbre ya en esta jornada, agradeciendo al equipo organizador por darme la posibilidad de participar de este panel en la figura del doctor
Juan Corbalán, de la doctora Nieves Machiavelli. Y por supuesto también quería decir que es un gran placer para mí coordinar este panel, que vale resaltar, es el primer panel constituido por todas conferencistas mujeres. Un dato que me parece que no es menor porque claramente no es algo que se dé con mucha asiduidad en este tipo de eventos, así que me parece que está muy bien señalarlo y por supuesto reconocerle al equipo organizador. El video que acabamos de ver, elaborado por Pablo Gutiérrez Colantuono y en la entrevista a la licenciada Daniela Carrera, creo que es un buen puntapié inicial para introducir la temática de este panel, que es precisamente la promoción de litigios complejos y casos de discriminación. ¿Y por qué considero que es un buen puntapié inicial? Es un buen puntapié inicial porque lo que pone en manifiesto al trabajar el tema de la discapacidad, como también puede ser el tema del género, es la existencia de situaciones de discriminación estructural. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, a la existencia de ciertos factores sociales que, de acuerdo a cómo se construyen las relaciones en un contexto histórico determinado, a cómo se da el juego de poder en una sociedad, limitan, lesionan y restringen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de determinados colectivos sociales. Y, digamos, este es el sustrato que está mayoritariamente en aquellos casos complejos que se presentan, digamos, como demandas al Poder Judicial. Demandas que han crecido, digamos, en un número sustancial en los últimos años, como decía en el día de ayer el profesor Kennedy, en virtud de, por un lado, una enorme fragmentación social y, por otro, ante la imposibilidad de las instancias políticas tradicionales de poder canalizar este tipo de demandas sociales. Estos casos que exhiben situaciones de discriminación estructural presentan enormes desafíos al Poder Judicial, que básicamente está organizado para atender otro tipo de casos, como ya se vino repitiendo en esta jornada, que son los casos individuales. Y este enorme desafío se presenta básicamente porque lo que incorporan estos casos es la necesidad de un análisis sociológico en la tarea de los jueces y juezas. ¿Con qué me refiero a esto? Es decir, los jueces y juezas ya no pueden tener una visión recortada, ¿sí?, de la realidad circunscripta a las particularidades del caso concreto, sino que para analizar estas situaciones de discriminación tienen que precisamente analizar cómo se constituyen estos factores sociales que determinan tanto el reconocimiento como el ejercicio de derechos de estos colectivos afectados. Y estos desafíos, creo, en mi opinión, se presentan en una multiplicidad de dimensiones, pero como disparador para el debate, por supuesto que es un disparador que las aquí panelistas pueden tomar, considerar o directamente descartar, pero me parece interesante plantear tres tipos de desafíos, o por lo menos tres planos en los que se dan estos nuevos desafíos. Uno es el plano conceptual, en tanto la consideración de estos factores estructurales y de estos casos de discriminación o desigualdad estructural plantean, para muchos autores, entre ellos Owen Fish, o en una publicación muy reciente del doctor Roberto Saba, voy a hacerlo rapidito, la modificación de el modo en que entendemos ciertos derechos o ciertos principios, como por ejemplo el principio de igualdad. Y nos dicen que ya no es suficiente hablar del principio de igualdad como no discriminación, sino que debemos hablar del principio de igualdad como no subordinación, precisamente porque permite dar cuenta de la existencia de estos factores estructurales. La segunda dimensión tiene que ver con la dimensión procesal, es decir, cómo se articulan este tipo de demandas para precisamente acceder al Poder Judicial, y básicamente no voy a ahondar en esto porque fue el tema de discusión durante todo el día, es decir, la constitución de la clase y el tema de la representación, es decir, qué actores están o son reconocidos por la normativa para precisamente promover este tipo de situaciones. Y por otro lado también un punto que se ha discutido mucho durante estas jornadas, pero que me parece que es central y que tiene que ver con la redefinición del rol de los jueces y juezas y la intervención del Poder Judicial en el control, diseño, control
o implementación y control de las políticas públicas. Y aquí hay también, desde el punto de vista teórico, 3 tipos de clasificaciones que pueden definir este rol de los jueces y juezas. Por un lado se habla de la implementación de remedios fuertes, que es cuando el Poder Judicial adopta órdenes precisas, es decir, define la política pública. El modelo débil, que es completamente lo opuesto, es decir, cuando el Poder Judicial considera que ese tipo de decisiones las deben tomar los órganos políticos. Y por otro, digamos, el modelo de las decisiones moderadas, que se presenta cuando se describen procedimientos y plazos, pero las decisiones en cuanto a medios, en cuanto a políticas, son delegadas en los órganos políticos. Ya me avisan que se terminó mi tiempo, así que con estos disparadores le doy lugar a las panelistas. Muy bien, comenzamos